Dios les bendiga. Vamos a la palabra de Dios, a la Biblia. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, que tú pongas el control de este mensaje, que tú pongas el control de esta enseñanza para que pueda ministrar nuestras mentes y nuestros corazones y podamos aprender de ella. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves en los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando dice hagamos, no se está refiriendo, podemos interpretarlo de la siguiente manera: hagamos, es hora de crear al hombre. Me gusta esta parte porque aquí vamos a empezar a desmenuzar, como dicen, este versículo. Nuestra imagen. Cuando dice nuestra imagen, no quiere, vamos a ver, durante muchos años, hermano, he escuchado predicadores, he escuchado pastores, profetas, todas las personas que pues leemos la palabra de Dios y pues damos un mensaje. He escuchado a muchos decir: es que nos parecemos a Dios, es que Dios es como nosotros. Pero lo he escuchado decir de la parte física, ¿verdad? Porque ellos dicen: es que usted no sabe cómo es Dios. Dios puede ser de ojos rubios, puede ser de cabello rizo, o sea, ¿me entiende? Entonces, nosotros no podemos ponernos en esos planes, a debatir, a discutir, porque hay gente que dice: la Biblia dice que somos hechos a imagen de Dios, o sea, que todos nos parecemos a Dios. Vamos a ver. Dios no puede tener ni un ojo verde, ni uno azul, ni uno negro, ni por allá la mitad de cabello rubio, la otra mitad negro, la otra mitad liso, la otra mitad... No, o sea, hermanos, hay que interpretar. Cuando dice nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea, lo que nosotros imaginemos, o sea, lo que Dios pensó, lo que Dios analizó. Vamos a ver, cuando Él está haciendo la creación, dice: hagamos el hombre a nuestra imagen. O sea, nuestra imagen, a lo que a mí me dé la mente, a lo que yo piense, a lo que yo analice que es conveniente hacer. Conforme a nuestra semejanza, o sea, la de ellos, la de Jesús y Dios, porque Jesús estaba ahí cuando estaban haciendo la creación. Pero ese es otro tema que luego lo vamos a ver. Entonces, cuando Él dice hagamos al hombre a nuestra imagen, es como que yo llegue y diga: hermano, ok, vamos a hacer este muñeco, hagamos este muñeco a nuestra imagen, o sea, a lo que yo me imagine, a como yo lo quiera hacer, a como lo que se me venga a mí a la mente. Eso es lo que quiere decir la palabra, o sea. Y cuando dice conforme a nuestra semejanza, era porque está hablando de que ellos eran semejantes, o sea, Jesús y Dios y el Espíritu Santo dice que son uno solo, o sea, eran iguales. Es decir, que ellos querían que el ser humano tuviera semejanza a ellos, porque dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o sea, a lo que nos imaginemos y que se asemeje a nosotros. Ahí es donde vamos a ver. Pero mire qué bonito esta parte, hermano, porque tal vez usted no lo entiende. O sea, ¿qué quiere decir? Hagamos a nuestra imagen y semejanza. O sea, es decir, que ellos querían que el ser humano tuviera semejanza. O sea, no había egoísmo, querían compartir su semejanza, su forma de ser. ¿Me entiende? O sea, viene de una de las primeras cualidades extras que Dios añade al ser humano: la semejanza, la semejanza. Podemos seguir leyendo, ¿verdad? Que dice: y señoree en los peces del mar. O sea, la autoridad para enseñorearse de los animales. Dios, cuando lo crea a su imagen, a lo que Él se imagina, y semejante, es que va a añadir cualidades de las cuales ellos ya tenían. Pero después de que lo crea y todo, dice: y señoree. O sea, Él añade algo. Porque para usted señorearse de algo, para que usted sea el señor de un hogar, para que que el Señor le diga a usted: señoree esa empresa, o sea, se tiene que creérselo, o sea, tiene que tener un poder de enseñorearse. Entonces, ¿quién lo añade? Dios. O sea, porque Él le dio la autoridad para enseñar. Entonces, tener esa potestad. La Biblia también lo recuerda en Mateo 2, 1, 7. Entonces, Dios dice en 2 Timoteo 1:7, perdón, lo recuerda la Biblia. Entonces, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ok, hasta ahí vamos claros. A nuestra imagen, que es a lo que nos imaginemos. Semejanza, o sea, que quería que fuera semejante, que tuviera cualidades.
Luego dice, y señoree, o sea, Dios como está creando, Él va a crear una cualidad, ¿verdad? Él va a crear una cualidad. Vamos a ver qué dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, Dios no iba, cuando estaba formando al hombre en la creación, Él, para que Adán, en este caso, tuviera esa autoridad de enseñorearse, o sea, Dios tuvo que añadir eso. Y en 2 Timoteo nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no, sino de dominio propio, de amor, para hacer las cosas con amor. Ya cuando dice, después dice la palabra, que ya cuando todo lo que había imaginado los creó varón y hembra, ¿verdad? Dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. Voy aquí a esta parte, hermano. Luego, cuando ya Él los crea, cuando Él lo hace a su imagen y semejanza, cuando Él le da la autoridad o la potestad para que se enseñoree de los animales, miren el que el 28 dice, y los bendijo Dios, los bendijo, les dio el toque final, o sea, les cubrió sus vidas con sus gracias. O sea, y les bendijo. ¿Era necesario que los bendijera? Claro que era necesario, porque Dios venía haciendo un proceso y dice, ok, vayamos a hacer el hombre. Jesús, ¿qué te parece si lo hacemos a nuestra imagen y semejanza? Listo, lo hace. ¡Pum! Le da la autoridad, el dominio propio para que él se enseñoree. Cuando ya tiene, dice, después dice, varón y hembra los creó. Cuando ya los tiene listos, ok, viene la estocada final. Los bendijo. Ok. ¿Por qué? Porque es necesario. Luego dice el Señor en el 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla. Vuelve a mencionar que les ha dado algo, hermano. Y aquí es donde quiero ir entrando en el punto central de esta enseñanza, de que Dios nos crea a nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado la parte de que Dios nos forma desde el vientre de nuestra madre? O sea, Él está formando, Él está añadiendo cualidades, como lo hizo aquí al principio en la creación, que añadió su semejanza, que le dio autoridad, que luego los bendijo, o sea, puso su cobertura. Hermano, atiéndame. Póngame cuidado, atención. Dios no nos va a mandar a la guerra sin armas. Dios no nos dice, vaya y ve a ver cómo le va. Hermano, entienda, Dios, Él imagina, Él te crea o renueva. Luego que ya estás listo en formación, te dice, yo les di a ustedes este espíritu, yo les di a ustedes este don, yo les di a ustedes, ok, ustedes hacen esto y lo otro. Ve, porque yo ya te bendije, acuérdese, 2 Timoteo 1:7, no les he dado un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Esa palabra en 2 Timoteo 1:7 me gusta mucho porque Dios aclara, recuerda y recalca. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Dios nos da cualidades desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Él nos forma, así como hizo con Adán y Eva, ¿verdad? Que dice, y los bendijo, o sea, los bendijo, puso su cobertura. Así lo hace porque Él es el creador. Entonces, como Él creó a Adán y Eva, Él nos crea a nosotros. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Dios decide qué cualidad va a poner en ti o en mí. Tú que estás escuchando el mensaje, ¿de acuerdo? No nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuando Él dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, o sea, hermano, es que Dios te dio un espíritu a ti. O sea, Dios ya puso algo en ti. ¿Qué puso? Un montón de cosas, pero lo que nunca puso fue cobardía. ¿Qué puso? Amor y dominio propio. Amor para que usted entienda las cosas, para que usted haga las cosas con amor, para que entienda la prueba, para que entienda el desierto. Dominio propio es una de las cualidades que carecemos hoy en día muchas personas. Digo carecemos hoy en día porque, hermano, yo también he venido trabajando para cada día mejorar el dominio propio. ¿Me entiendes? Entonces, dice la palabra de Dios, esto hay que recordarlo, hermano. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Si usted es cobarde para enfrentar problemas, para decir tengo miedo, esa cobardía, hermano, pues usted no ha nacido de nuevo en Cristo.
Porque dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que eso no es lo que Él nos ha dado. ¿Quién sabe quién es Dios de la cobardía? No necesitamos ser muy sabios, no. Usted sabe. Hay una frase muy bonita que me gusta a mí que dice, el miedo aparece cuando perdemos de vista a Dios. Hermano, es tan cierto y creo que esa frase se me está viniendo en este momento que estoy predicando esta palabra. No la había añadido al tema porque no se me había venido cuando yo lo estuve preparando, pero hermano, el miedo aparece cuando perdemos de vista a Dios. Es cierto, hermano, cuando tú te desenfocas, cuando tu mirada no está en Jesús, tú ya no confías porque tienes la mente, posiblemente tus pensamientos, tu corazón, tus palabras estén enfocando otro rumbo y entonces por eso aparece el miedo, porque si tú no estás enfocado en Dios, estás enfocado en el enemigo y el enemigo lo que trae es ruina, miedo, cobardía, desánimo, depresiones. Pero Dios te lo recuerda. Segunda de Timoteo 1:7. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos dio a nosotros miedo. Dios no nos dio a nosotros de que fuéramos unos deprimidos, que solo pasáramos sufriendo. No. Él crea y hace las cosas perfectas. Él dijo, bueno, imaginémonos al hombre, a nuestra imagen, a lo que nos imaginemos. ¿Qué te parece si lo hacemos a nuestra semejanza? ¿Con qué? Con esas cualidades de amor, de respeto, de humildad. Claro ejemplo como era el Maestro Jesús, nuestro Salvador. ¿Cómo era él esas cualidades, hermano? Lea la Biblia. Un hombre humilde, recto, íntegro, que honraba a su Padre, que obedecía. Entonces, Él nos crea a su imagen, nos da de sus semejanzas y desde un principio, como lo hizo ¡pum!, puso algo, listo. Tú tienes dominio propio, autoridad para enseñorearse. En ese caso, Él quería que lo hiciera de la tierra y de los animales, nuestro Dios, que Adán lo hiciera así. Luego, hermano, de que ya Él nos crea, ok, listo, esta es mi creación, este es mi hijo, ¡pum!, nos bendice, pone el estocado final. ¿Quién es? Nosotros somos mismos, nosotros mismos los que empezamos a perder cuando vamos creciendo a lo largo de la vida. Esa cobertura, ese don, esa cosa tan bonita que Dios puso en nosotros. Porque recuerde, amor, el amor, o sea, recuerda, cuando uno habla de amor, hermano, imagínese qué amor tuvo Dios que Él decidió hacernos a su semejanza, semejantes a Él. Tenemos cualidades, pero usted tiene que desarrollarlas, tiene que buscarlas, tiene que pedirle al Señor que se las dé. Él no nos va a mandar a la guerra sin armas. Él no nos dice, vaya y vean cómo hacen. No, para eso Él llegó y ok, hice a Adán, le di en mis semejanzas y le dije, ahí está, ¡pum!, enseñorece, porque yo te di dominio propio. Y luego que ya estamos con todos, la estocada final nos bendice, o sea, viene la cobertura de Él. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Hermano, no creas que Dios no te ama. No creas que Dios no ha puesto cualidades en ti grandes. No creas que Dios no ha puesto dones en ti. Tú los tienes ahí. Tienes que desarrollarlos, tienes que buscarlos, tienes que buscar la presencia de Dios. Tienes que clamarle a Él. Dios te creó a ti, me creó a mí. Él es el creador. Él es el original, no hay nadie como Él. Él es el que nos crea a nosotros desde el vientre de nuestra madre. Es el que añade cualidades de cómo eres tú, cómo soy yo. Tenemos que ser agradecidos, pero tenemos que entender que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio y de poder. Tú puedes salir adelante. Recuerda, Dios, como creó a Adán y Eva y le puso cualidades para que se enseñorearan de algo y luego los bendijo, Dios no nos va a mandar a la guerra a nosotros. Dios puso cualidades ya en ti y en mí. Explotemos eso, busquemos su presencia, pidámosle al Señor Padre de la Gloria. Tal vez tengo muchas cualidades con las cuales puedo ayudarme a salir adelante, pero no las encuentro, no sé qué ha pasado. Ayúdame, Señor, ayúdame a discernir, ayúdame a buscar eso, ayúdame a encontrarme con eso que tú has puesto en mí, porque tu palabra dice que tú creas, que tú nos hiciste a nosotros, no solamente a tu imagen, a lo que tú te imaginabas que era lo mejor para nosotros, sino a tu semejanza. Nosotros somos semejantes a ti. Hermano, que Dios te bendiga. Yo espero que esta palabra te llene, que sea de bendición, que te haga meditar y que te haga entender de que 2 Timoteo 1:7 es claro y Él nos recuerda y dice, no les he dado un espíritu de cobardía. Dios
no te llamó a ser cobarde. No le tengas miedo al enemigo. Tú puedes salir adelante. Dios te bendiga.